Cordial saludo. Tenemos la presentación de análisis del caso internacional del país de Guatemala, presentado por Luis Jaime Rocha Julio, quienes habla es Janet Trejos Orozco. Es del Grupo de Administración de Empresas del 10º semestre, Facultad de Ciencias Administrativas, Corporación Universitaria Minuto de Dios. NRC 7560, de electiva Memoria Histórica y Paz. Docente John Jairo Osorio González, Urabá, Antioquia. Hubieron varios grupos guerrilleros que se formaron en los años 70, fueron dos grupos. Estos se ubicaron al norte y al occidente del país. Eran las regiones donde estaban pobladas por los indígenas maya. Pues debido a esto, los indígenas fueron el centro, el blanco más bien, en medio entre el fuego cruzado de la guerrilla y el ejército. Aún así, los tachaban de que eran parte de la guerra. Estas personas, más que todo el ejército, fueron los que atrozmente hicieron estas masacres contra los indígenas. Los pocos que se salvaron fueron los que se escondieron en los altos de las montañas. Los actores del conflicto, el ejército, la guerrilla, el pueblo indígena Itzil, no combatientes en resistencia. Las razones de este conflicto fue un fallido golpe de Estado, la política de tierra arrasada y de combates en la región occidental de la franja transversal del norte, particularmente en el Triángulo Isi. En 1960 se dio comienzo el proyecto de la franja, granero nacional. A mediados de la década de 1970 se encontró petróleo en la región, lo que provocó intensos combates en el área. Guatemala ha sido un punto, una región de mucha violencia debido a sus riquezas, a su tierra, al petróleo, a desterrar a los indígenas de su propia tierra. Los inversores del exterior por el banano, las frutas exóticas, todo esto ha traído un gran conflicto en este país. La guerra civil de Guatemala, ¿qué causó la guerra? Causó un gran impacto en este país centroamericano en términos económicos y políticos. Agudizó la polarización de la sociedad, una guerra civil a gran escala, crisis humanitaria con miles de muertos, masacres a poblaciones indígenas por ambos bandos, desplazamiento forzado, desaparición forzada, división social, aumento de la pobreza, violaciones a los derechos humanos y genocidio. Hoy en día, aproximadamente en Guatemala, el 80% son pobres y el 40% viven en extrema pobreza. Debido a las consecuencias, a las secuelas que ha dejado la guerra, que ha dejado todo esto, que han manchado la tierra de tanta sangre. La búsqueda de la paz y procesos de iniciativas que permitieron llegar a acuerdos, hacer tránsito a democracia o consolidar el fin del conflicto. Después de 36 años de conflicto armado interno que vivió la población guatemalteca, finalmente, el 29 de diciembre de 1996, se firmaron y se llevó a cabo la paz. En 1990, el gobierno de Guatemala inició un proceso formal de negociación con la guerrilla, agrupada en la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemalteca, para poner fin al enfrentamiento armado. Las negociaciones se extendieron por 6 años debido a varios tropiezos políticos hasta que finalmente se firmó la paz en diciembre del 96. En el proceso de negociación se firmaron 13 acuerdos sobre temas sustantivos para la transformación del país, como el respeto a los derechos humanos, los derechos socioeconómicos y la situación agraria, la reforma del Estado, los derechos de los pueblos indígenas, la reforma militar y la creación de una nueva policía, la instalación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, entre otros temas.
Principios de justicia transicional. La justicia transicional se debe basar en tres principios fundamentales: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. En los últimos 25 años, Guatemala se resiste a olvidar lo ocurrido. El Estado de Guatemala no demuestra un compromiso para esclarecer los hechos, promover la justicia y reparación hacia sus víctimas y de las medidas de no repetición. Son actos significativos en donde se pide perdón a los familiares y a las víctimas y se reconoce la responsabilidad del Estado en los crímenes. Las iniciativas de memoria siguen hoy en día para no ser olvidadas, buscando una justicia justa y una reparación hacia sus víctimas. La historia de Guatemala está marcada por una gran injusticia estructural, por la marginación de la población indígena y por 36 años de enfrentamiento armado entre el gobierno y los insurgentes. A pesar de importantes victorias de las organizaciones de los derechos humanos contra la impunidad en Guatemala, mucho queda por hacer para que se rindan cuentas y se den reparaciones por los abusos cometidos durante 3 décadas del conflicto armado interno. El trabajo de las ICCT en Guatemala se ha centrado en ayudar a impulsar iniciativas de reparación y de justicia. Las siglas ICTJ significan justicia, verdad, dignidad. Continuamos en la parte número 2 de esta exposición del caso internacional de Guatemala. Mi nombre es Luis Jaime Rocha. A continuación, entonces, después de la intervención de nuestra compañera Janet, el cual nos ha hablado un poco acerca de la guerra civil en Guatemala, los actores, razones de conflicto, la guerra civil y todas sus causas que han gerido en la paz de ellos en su memoria histórica, la búsqueda de paz y procesos de iniciativa y de esos acuerdos que llegaron, los principios de justicia transicional. Quiero compartir un poco acerca de aquellas reflexiones del concepto de memoria histórica que este país ha estado viviendo. Sabemos que hay muchos actores, como dice la presentación, que registran un sinnúmero de relatos. En el caso de las circunstancias, los actos de genocidio, racismo, muerte que han vivido, hacen parte de esta sociedad, demuestran la capacidad que ha tenido de resiliencia, una sociedad independiente que tiene en cuenta su memoria y que espera de ella también poder rescatar lo bueno y transmitírselo a esta generación. Dice que la recuperación de la memoria histórica tiene un rol reparador en las víctimas. Lo creemos que, así como ellos, muchos de los en nuestro contexto acá en Urabá, también hemos vivido esos flagelos y hemos visto cómo el tema de memoria e historia ha generalizado en nuestras vidas raíces de construcción de tejido social, pero también se convierte en una herramienta educativa. Así como dice ahí, las comunidades comprendan mejor su presente, lo ocurrido en el pasado y ayudar a los sobrevivientes a fortalecer su historia. Deben ser sus derechos y demandas frente al Estado. La memoria histórica nos ha servido para comprender la complejidad de posiciones que se entrecruzan, sobre todo si hablamos de la memoria en aquellos que fueron vencidos. También es importante ver que toda esta cadena conlleva para la historia de Guatemala muchos aspectos que lo han hecho fuerte hoy por hoy. Y de eso quiero también compartirles unos casos, así como en esa reflexión profunda que ellos han podido experimentar. El caso de la memoria de Quetchi, de Alta Verapaz, la recuperación de la memoria de este grupo indígena
el inicio de procesos de las 20 comunidades que fueron afectadas en Verapaz, norte de Guatemala, han impulsado para que asociaciones como la ADICI, Alfonso Wet, un líder de estas comunidades, eh, elaboraran material didáctico para enseñar a los niños en las escuelas de esos hechos trágicos, para rescatar esa memoria de esos antepasados que sufrieron en carne viva todas las transgresiones físicas, psicológicas, emocionales que pudieron llegar a tener, la opresión de esos finqueros que despojaron de sus tierras y la explotación laboral que se gestó, eh, el enfrentamiento armado con el ejército. Veíamos en material que nos compartían en el aula cómo algunas campesinas relataban su historia tuvieron que incursionar hacia esos ejércitos de liberación nacional, digámoslo así, en el contexto local, para poder rescatar un poco esa libertad que se le estaba oprimiendo, que se le estaba quitando. Actores sociales, importante resaltar el legado de Otto René Castillo y Nora Pais. El gobierno, igual manera, como que hizo esta honra, esta acción de reconocimiento por la revolución que fueron perseguidos y asesinados injustamente debido a la intolerancia de un Estado autoritario y represor. Sin embargo, el homenaje se destacó el interés de la ciudadanía ni el debate público sobre estas nuevas versiones. El ejército y los grupos conservadores no se pronunciaron al respecto, posiblemente porque se trataba de actos simbólicos y no se acusaba a personas individuales por los crímenes. Esto ha sido un hecho de hoy también seguir ellos en ese proceso de conocer la verdad, conocer esa paz transicional, conocer el relato de las víctimas, conocer también todo lo que ha conllevado todo este tiempo de impunidad en muchos de esos casos, algunos restablecer hoy por hoy, dar esa indemnización económica por esos actos que llegaron a sufrir sus familias, comunidades. Estas iniciativas han despertado el interés de los jóvenes en Guatemala. Esto es algo que me motiva a escuchar y poder conocer en este análisis, ya que así como jóvenes universitarios como nosotros, que se identifican con la izquierda, otros con la poesía de este personaje Otto, como podemos ver en la imagen, se posteó en el pabellón principal de la casa presidencial, estos dos grandes actores que interesaron, que movieron, que a través de sus muestras culturales y sus expresiones sociales han permitido que los jóvenes se interesen por conocer acerca de la historia, considerar que este tipo de homenaje permite conocer y reflexionar sobre el pasado, pronunciándose fuertemente en las figuras gubernamentales, la impunidad en masivos crímenes, los actores y los pocos espacios que existen para seguir construyendo memoria de los hechos del pasado, los nuevos del presente y los mejores que esperan cada uno de los guatemaltecos, ¿verdad? Es lo que aspiran esta nueva generación. Como conclusión, hemos definido que como estudiantes de Uniminuto nos deja grandes enseñanzas este trabajo, ya que nos permite conocer otros contextos internacionales. A veces uno indaga en el contexto local y dice, verdaderamente nuestra historia ha sido muy fuerte, ha sido muy transgredida y tal vez no habrán otro tipo de comunidades que hayan estado viviendo esta situación de violencia, de racismo, de genocidios. Y vemos que sí, se han vivido en muchos lugares y Guatemala no es la excepción. La reconstrucción del tejido social en comunidades y entidades que aportan el cambio de estos escenarios, dejándonos ver que no solo Colombia ha vivido un pasado aterrador, y una palabra para resaltar en estos actores sería la capacidad de resiliencia. Igualmente, y ratificamos esta palabra, ya que ha permitido transformar un nuevo presente con soluciones y hechos que se siguen dando para esclarecer la verdad, reparación y no repetición.
Creo que nos deja grandes enseñanzas, nos muestra un modelo también de que sí se puede con hechos, con actos de paz, poder rescatar la memoria, también poder rescatar a esos actores y resaltar la función de cada uno de esos líderes, de crear ese tejido social que nos involucra a todos participar en ello. Y queremos culminar con esta frase de John Lennon: la paz no es algo que deseas, es algo que creas, es algo que haces, algo que eres y algo que regalas. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias. Bendiciones, que estén muy bien.